¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a RCE en Acción, un día más para hablar de temas de responsabilidad social, en este caso con el doctor Martín Sabadini. Hablamos de discapacidad, hablamos de salud, nos vamos a centrar en el tema de prestaciones, en este caso baja de prestaciones en discapacidad. Todo después de la tanda, ya volvemos. ¿Querés proteger tu crédito? Protocom, el registro confidencial de morosos líder en el país, te brinda la seguridad que necesitas. Nuestra base de datos cuenta con 200.000 morosos del sudeste de Buenos Aires, más de 4,5 millones de informes negativos. Protocom, protegiendo tus intereses desde 1957. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. ¿Nunca llegan las autorizaciones de los tratamientos o la medicación? ¿Te vas a jubilar y te querés quedar en tu prepaga? Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. Bien, buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, un placer. Arrancamos entonces como habíamos quedado con baja en las prestaciones de discapacidad. Yo anuncié eso. Está muy bien. Bien, bárbaro. Estamos en un momento, lo veníamos hablando en programas anteriores, Sí. en programas a finales de año y a principios de año, que esta etapa es la etapa crucial cuando las familias empiezan a recibir las autorizaciones de sus prestaciones que hicieron durante los meses de diciembre, enero y hasta febrero, algunos que vienen con demoras. Y ahora empiezan los resultados. Bueno, yo quiero aclarar, Sí. porque siempre hay público nuevo o Bien. que en realidad no está al tanto de lo que son las prestaciones. Sí. Digo, cuando una persona tiene un hijo o alguien a cargo con discapacidad, este tipo de prestaciones me gustaría que las expliques. Bien. Vos cuando tenés una persona con discapacidad en el seno de tu familia, puede ser un niño, niña, adolescente, una persona adulta que necesita de lo que se llama apoyos. ¿Qué son los apoyos? Apoyos físicos, una silla de rueda, un andador, una persona que lo atienda, esa es como la mano de obra del apoyo que te ayuda, una acompañante terapéutica, una maestra integradora, horas de psicología, horas de psicopedagogía, rehabilitación, cuestiones que tienen que ver con el deporte adaptado. Bueno, todas esas prestaciones que se llaman prestaciones de apoyo que están previstas en la ley, en general el circuito administrativo que se pide en las obras sociales y las prepagas es que se hagan las presentaciones para la cobertura anual. Vos haces una presentación en la obra social y la prepaga lo que te hace es anualizar la autorización. Te autoriza por todo el periodo que vos vas a utilizar esa prestación. Ejemplo, tenés un niño que necesita el acompañante en su escuela, se autoriza al acompañante desde que arranca la escuela, el ciclo lectivo, en marzo, hasta diciembre. Entonces vos ya sabés que eso está autorizado. Después habrá que ver cómo es el mecanismo para presentar la factura, los pagos, pero ya la prestación está autorizada. Y así con todas estas cuestiones. ¿Qué pasa? Vos hacés esas presentaciones y muchas obras sociales y muchas prepagas de primer nivel están autorizando a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Vos pediste 12 horas mensuales de las sesiones de psicología. Claro. Entonces la obra social te dice, bueno, lo evaluamos con el equipo técnico, con la auditoría, y no correspondes 12, te vamos a dar 6. Claro, para esa patología ellos evalúan que con 6 horas está bien.
y vos recibís la autorización por 6. Y en realidad el médico tratante y las personas que están trabajando en esa patología con la persona que lo necesita, dicen, no, necesita 12. Eso es una prestación a la baja. Así como eso, también puede ser directamente el rechazo, que digan, bueno, no corresponden las 12, no te damos nada. O necesitas cambiar un modelo de silla de ruedas y te dicen, no se autoriza. Bueno, eso es lo que está pasando ahora, porque están llegando esas autorizaciones. Y lo que se está viendo es que están autorizando a la baja. Todas esas prestaciones que se pidieron tienen alguna clase de recorte. ¿Y es una cuestión estructural, es una cuestión económica? ¿Por qué arbitrariamente se designan o no esas prestaciones? Eso es casi un misterio, porque no se puede identificar cuál es el motivo donde la obra social o la prepaga dice vamos a recortar. En general, nosotros lo que siempre podemos identificar que pasa es cuando esa prestación la brinda una persona que no es prestador directo de la prepaga. Supongamos, una prepaga grande tiene ya contratados sus prestadores para dar cumplimiento a algunas situaciones de apoyo. ¿Qué pasa? Las familias dicen, bueno, tenés A, B, C y D para hacer esto. Las familias consultan y no consiguen turno, ya están los cupos completos o consiguen menos cantidad de terapias que necesitan, entonces van a buscar un equipo por fuera. Dicen, bueno, necesito una psicóloga. Bueno, consigo una psicóloga que me completa, se piden los presupuestos, se presenta y como no es de los prestadores propios, dice, bueno, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar menos de lo que corresponde por nomenclador, o te voy a autorizar menor cantidad, porque no es de nuestro equipo. Y eso tiene que ver con que el prestador, cuando tiene una relación contractual con la empresa, le paga un valor referencial. Claro. En cambio, cuando vos venís por afuera, te tiene que pagar lo que ese prestador presupuestó, y eso es diferente. Ahí donde está la diferencia. Y básicamente todas las bajas de prestaciones tienen que ver en lo económico, ¿no? Claro, donde puedo reducir, lo reduzco. Y en ese sentido, obviamente, otra vez se corta el hilo por lo más delgado para las personas que necesitan estas prestaciones. Claro. ¿Nosotros como consumidores podemos hacer algo? Sí. Vos tenés, en este sentido, durante varios años viene funcionando bastante bien el reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano que controla el accionar de las prepagas y las obras sociales. Hay que hacer las presentaciones, hacer los reclamos. La contra que tiene la superintendencia es los plazos de resolución. Vos presentás un reclamo hoy y sabés que vas a tener una resolución por lo menos dentro de 60 días. La superintendencia había prometido bajar esos plazos. Hasta ahora no lo está logrando. Obviamente puede haber casos particulares donde sí se cumplió con un plazo más corto, pero hasta ahora le viene costando un poco de cumplir los plazos. Pero el promedio son 60 días. Entonces vos lo que tenés que tener en cuenta es que vas a tener que tener ese plazo, esa cantidad de tiempo para poder hacer el reclamo. Si a vos no te da el tiempo porque te llegó la autorización ahora, que estamos en marzo, y tu chico ya empezó la escuela o ya necesita de esos apoyos, ahí vas a tener que ir por otra vía, ¿no? Enviar una carta documento, hablar con un abogado que se especialice en estos temas de salud y hacer un reclamo más fuerte. Seguro. Pensaba un poco también en, hablando de bajas, ¿no? En un principio, cuando empezaron a darse de baja las distintas pensiones por discapacidad, que fueron muchísimas y luego tuvieron que restablecerse, no sé en qué quedó ese tema. Ahora está muy focalizado en distintas provincias, porque en distintas provincias se hicieron distintos amparos, claro, conforme distintas agrupaciones o ONG que tomaron esa bandera, y fueron saliendo las resoluciones de restitución. Hasta ahora hay poca información sobre qué está pasando, pero de a poquito se fueron restableciendo. Es también una cuestión que se está tratando y las semanas atrás tuvimos un paro de prestadores en todo el país
por la falta de puesta en funcionamiento de la ley de emergencia en discapacidad, que también traía esta cuestión de las pensiones. Es un tema que está hoy muy discutido y que todavía no ha encontrado una solución o un canal de comunicación más ágil para poder solucionar. Me decías días pasados, es la ley 24.901. Sí. ¿Qué tipo de principales componentes tiene? ¿En qué se basa? Tiene que ver con toda la cobertura de rehabilitación para las personas con discapacidad. Habla de rehabilitación y los apoyos, ¿no? Bien. Y lo fundamental de la ley obliga a las obras sociales prepagas y a todo organismo que tenga que brindar salud, o a las obras sociales de las Fuerzas Armadas, de dar cobertura. La ley dice integral de las prestaciones. Cuando hablamos de integralidad, hablamos de que esto, ¿no? Que no tienen que ser menguadas, que no tienen que ser a la baja, que tienen que respetar lo que el médico tratante dice, y tiene que, fundamentalmente, tratar de hacer más fácil la vida de la persona con discapacidad. Esa es la tarea de la ley, porque la ley está plasmada en lo que la convención dice, ¿no? Entonces, de hacer más fácil el desarrollo de la persona con discapacidad en la sociedad. Y esa es la cobertura que pretende la ley. Vos, cuando haces un reclamo judicial, los jueces se basan en lo que dice la ley, y hoy está discutido también lo que es la integralidad, porque antes la integralidad tenía que ver con cuidar el sistema de salud y se basaba en el nomenclador de prestaciones, claro, ¿no? Que era el tope para que no se pasara las prestaciones de lo que estaba determinado en el nomenclador. Hoy eso está en discusión. El tope termina siendo un impedimento para que la persona con discapacidad pueda tener lo que necesita, entonces está en discusión si muchas prestaciones tienen que salirse de ese nomenclador y pagarlo conforme la necesidad del prestador que lo brinda y esos presupuestos que presenta. Pero eso está en discusión judicial hoy. Pregunto sobre la ley porque, bueno, tenemos como consumidores o usuarios esta ley que nos ampara y otra vez por ahí el Estado haciendo caso omiso, ¿no? O en las bajas de prestaciones se ve claro que no se está cumpliendo nada de esto. Sí, a nivel, la Argentina tiene una legislación protectoria importantísima. No hace falta gran cantidad de leyes para poder conseguir una cobertura en lo que tiene que ver con discapacidad, porque la ley y la convención son muy amplias en temas de cobertura. La cuestión radica en que uno dé cumplimiento con la ley. Si no hay cumplimiento de la ley, se hace mucho más difícil. Me tengo que ir a una tanda. Vamos. Pero quiero caso de ANSES, los retiros voluntarios. Ah, sí, se conoció esa noticia, así que lo hablamos. Bien, bárbaro. Ya volvemos. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. ¿Querés proteger tu crédito? Protocom, el registro confidencial de morosos líder en el país, te brinda la seguridad que necesitas. Nuestra base de datos cuenta con 200.000 morosos del sudeste de Buenos Aires, más de 4,5 millones de informes negativos. Protocom, protegiendo tus intereses desde 1957. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Lesser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Lesser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, lesser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Lesser. Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud.
Continuamos en RCE en Acción. Si te perdiste el primer bloque, te cuento, estamos con el doctor Martín Sabadini de Amparando Salud y hablando un poco de todo, ¿no? En principio, discapacidad. Y ahora este caso, esta noticia que tenemos de ANSES. Sí, se conoció en estos días, salió una resolución donde habilita a los trabajadores de ANSES poder acogerse a un retiro voluntario. Y estuve mirando un poquito todas las especificaciones que hay que tener para el retiro voluntario, los años, la cantidad de antigüedad, pero no dice nada sobre la continuidad de tu obra social, ¿no? Claro. Y este es un tema que nosotros veníamos hablando. El año pasado también hubo un retiro voluntario importante para los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y tuvimos muchas consultas. Bueno, principalmente lo que el trabajador tiene que saber es, en el momento que negocia ese retiro voluntario, saber qué va a pasar con la cobertura de su obra social. Muchos trabajadores pueden tener una cobertura de obra social o pueden tener una cobertura de prepaga. Bueno, en el retiro, ¿me van a dar un plazo de cobertura del servicio de prepaga? ¿Lo va a pagar el ANSES o la entidad donde yo estoy trabajando? ¿Me van a dar un plazo de, bueno, 1 año, 6 meses, 2 años de esa cobertura? ¿No me van a dar nada? En el momento que yo cobro el retiro, se termina la relación laboral y dejo de tener cobertura de salud. Bueno, eso primero hay que charlarlo. Hay que averiguar cuál va a ser la modalidad de la cobertura de salud cuando yo me voy. Supongamos que no me dan nada, yo cobro ese retiro y tengo plazos en cuotas o lo cobro en una sola vez. Bueno, del momento que yo renuncio o firmo ese convenio donde se termina la relación laboral, voy a tener 3 meses más de cobertura de obra social. Y la cobertura de la obra social va a ser con el plan médico obligatorio, ¿no? Si yo estoy pagando un servicio de prepaga, voy a pagar la diferencia del servicio de prepaga para mantener la cobertura por esos 3 meses. Pero vencido ese plazo, yo le voy a tener que avisar a la prepaga que quiero mantener el mismo servicio y para eso voy a tener 60 días para decirle, mirá, me voy a quedar en el servicio. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuánto me va a salir? Y te tienen que respetar el valor que vos venías pagando. Claro. Y te tienen que mantener la antigüedad. ¿Para qué sirve la antigüedad? Para que no te hagan una afiliación nueva y vos tengas que hacer una declaración jurada de salud. Y aparte de carencias, ¿no? Exacto. Atención. Claro, porque si vos tenés una patología que venís trabajando y te hacen hacer una declaración jurada de salud nueva, vos la tenés que declarar y entonces ahí la prepaga te va a decir, bueno, te va a salir más caro. Claro. Entonces, eso es importantísimo, mantenerse siempre en ese plazo para hacerle saber a la prepaga que vos querés quedarte en la afiliación. Y otra cosa muy importante es que si vos tenés una patología, tenés una persona con discapacidad en tu familia y la obra social te lo cubría, no por tener esa patología o esa persona con discapacidad se va a ampliar el plazo. El plazo es terminante, sí. ¿no? Entonces hay que estar muy atento a hacer estas consultas para después no quedarte un día que te vas a atender y no hay más cobertura. Tal cual. Tal cual. Este caso de ANSES, bueno, salió ahora en las noticias, pero como eso hay muchísimas empresas que ofrecen un retiro voluntario y estarían en la misma situación, aunque fuese una empresa privada y no estatal. Exacto, sí. En general las empresas privadas en los retiros voluntarios ofrecen a los trabajadores el plazo de pago de la cobertura de prepaga. Le dicen, bueno, tenés prepaga durante 2 años. Y ahí también lo importante es calcular si el trabajador está muy cerca de la jubilación para hacer llegar ese final de cobertura que te ofrece la empresa y empalmarlo con la jubilación para mantener los beneficios de la cobertura. Eso hay que analizar caso por caso, pero se están dando muchos, más allá de esto que es estatal, muchas empresas están ofreciendo a sus trabajadores retiros y en los convenios está determinado esta continuidad del servicio de prepaga, sí. Bueno, para ir cerrando este bloque que fue así como variadito, ¿no? Sí. Quería preguntarte si el caso de los transportes que se usan en discapacidad entran dentro de las prestaciones porque están teniendo varios reclamos, creo que las instituciones, las ONGs en general que brindan asistencia,
y también el servicio que brindan los transportes, digo, están en baja hoy totalmente. El servicio de transporte está dentro del nomenclador y tiene un costo por kilómetro que se paga conforme la planilla que se presenta para hacer ese pedido. Pues yo tengo que llevar a la persona de casa a la escuela y de la escuela a una recreación y de ahí a casa. Bueno, ¿cuántos kilómetros son? Eso se saca el recorrido por el mes y eso es lo que se paga. Ahora, ¿cuál es la situación? El valor del kilómetro quedó muy bajo. Claro. Entonces hay muchas empresas que trabajan con transporte que ya no les es económico. O las que siguen trabajando hacen pool, digamos, llevan a 3, 4, 5, 6 personas y las van moviendo todas juntas, claro. Porque entonces ahí sí por ahí les conviene, porque tienen distintos pagos y no es tan largos los trayectos. Pero si ese transporte 1 a 1, es muy difícil de conseguir a alguien que te haga los traslados, claro. Porque económicamente no está rindiendo. Claro, no les conviene. El tema es que va en contra también de los derechos de las personas con discapacidad. Digo, no solamente es recreación, educación, o sea, el transporte se usa para todo, sí. Y están coartando la libertad en lo que es movilidad. Ahí tiene que ver mucho cómo se venían realizando los pedidos y es el usos y costumbres, ¿no? En general lo que se utiliza es, bueno, yo necesito el transporte, yo padre voy y busco una persona que me haga el transporte, negocio y después eso lo llevo a la obra social para que me lo pague. En realidad cuando vos tenés la necesidad de transporte le tenés que decir, bueno, necesito con mi hijo transportarlo de acá a acá, son estos los kilómetros y la obra social te tendría que garantizar ese transporte. Eso no se hace, generalmente se estila al revés. Pero la obligación primaria es de la obra social o la prepaga de brindar el transporte. Hablamos de muchas cosas, temas variados, porque nos llegan consultas. Otra de las consultas que me llegó de manera particular, vos que estás con el abogado, preguntale, son consultas que vienen, ¿no? Y la persona con discapacidad y también adultos mayores. Digo, hay un combo con todo eso. Por ejemplo, caso IOMA, ¿no? Que toma a la discapacidad o a los adultos mayores dentro del área de discapacidad. Y la queja es que muchos de los teléfonos de las consultas o de las prestaciones que ofrece IOMA están obsoletos. O sea, no existe más el lugar donde se brindaba la prestación. No está renovada la cartilla. Para nada, para nada. Esa era una de las quejas que llegó. Bueno, ahí la cuestión de la tercera edad o lo adulto que está dentro de la parte de discapacidad tendrá que ver si esa persona tiene o no una certificación de discapacidad. Claro. ¿No? Entonces, si tiene una certificación de discapacidad, la oficina que lo atiende va a ser la parte de discapacidad. Después también hay una cuestión que depende mucho del usuario, ¿no? Entonces, hoy tendríamos que tener más información al alcance de la mano. Sí, está todo al alcance de la mano, pero hay organismos que están un poco anacrónicos, ¿no? Claro. Que vos vas y te siguen dando un papelito escrito. Entonces ahí uno tiene que ir, reclamar, pedir información nueva. Si no conseguiste la cartilla, bueno, acercarse y pedir la cartilla, que te den información que esté chequeada. Esa también es una tarea del usuario, ir a hacer el reclamo. La situación más difícil que tenemos es que en la provincia de Buenos Aires, IOMA no tiene un organismo de control. Claro. No tiene como una obra social sindical que yo sé que voy, reclamo en la superintendencia y por ahí la superintendencia dice, che, otorgale o da la cartilla. Claro. En el caso de IOMA no tiene ese organismo de control. Lo único que nosotros podemos ahí articular es con el defensor del pueblo, con la defensoría oficial, ¿no?, de la provincia para que nos haga de nexo, pero ya con una cuestión que sea más importante en la falta de prestación. Claro. Por el hecho de información hay que concurrir a los lugares, es la única que nos queda, y hacer esos pedidos. No tenemos el pedido, hago una nota y dejo la queja, sabiendo que me firmen una copia para mí, que tengo el día y la hora donde lo presenté, con mis datos personales de contacto, necesito la cartilla actualizada de tal y tal cosa,
mi número de contacto es tal, mi email es este, la puedo recibir por acá, o me informan por teléfono cuando la paso a buscar. Perfecto. Entonces eso a vos también, cuando presentás esa nota, se dan cuenta del otro lado que sos una persona informada y que tenés las herramientas para reclamar. Bueno, impecable como siempre. Y hablando de información y contactos, Sí. decinos dónde te podemos ubicar. Muy bien, si estás con alguna situación que necesitas ayuda, info@amparandosalud.com.ar, info@amparandosalud.com.ar. Ahí es nuestro canal de comunicación más directo, nos mandas un mail y nosotros en lo que podamos te vamos a ayudar. Muchísimas gracias, Martín. Por favor, gracias a vos. Muy bien, ha sido todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes, acá en Canal Somos Mar del Plata, Necochea. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. Nunca llegan las autorizaciones de los tratamientos o la medicación. Te vas a jubilar y te querés quedar en tu prepaga. Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Leser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Leser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, leser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Leser. ¿Querés proteger tu crédito? Protocom, el registro confidencial de morosos líder en el país, te brinda la seguridad que necesitas. Nuestra base de datos cuenta con 200.000 morosos del sudeste de Buenos Aires, más de 4,5 millones de informes negativos. Protocom, protegiendo tus intereses desde 1957.